Santo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde, amada iglesia del Señor. Dios te bendiga a ti que quizás andas sin fe, sin esperanza. A ti que un día decidiste apartarte de la presencia de Dios, pero hoy es un día menos de nuestro proceso y un día más donde la salvación llega a tu vida. Hoy es un día más para agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por darnos nuevamente la oportunidad de poder estar aquí, de poder traer una palabra de vida, una palabra de gozo, de alegría, una palabra que te restaure, te levante, que te haga sonreír en el día de hoy, amén, porque Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bendito sea el Señor. Y en esta preciosa mañana quiero traerte una pequeña historia. Hoy quiero traer esta reflexión, amén, a tu vida para que toque tu corazón bajo el tema. Aunque no la entiendas, lee la palabra del Señor. Esto me lo dio el Señor en el día de ayer, mientras oraba, mientras buscaba en la palabra y meditaba y pensaba cuán difícil se le hace a muchas personas escudriñar la palabra de Dios. Mira, si hay algo que al enemigo le molesta, es una mujer, un niño, un joven, un adulto leyendo la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios abre tu entendimiento. La palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te fortalece, la palabra de Dios te renueva, la palabra de Dios hace tantas cosas maravillosas. ¿Y qué hace Satanás? Bueno, pues Satanás lo único que hace es poner en tu mente que tú no retienes, que tú no puedes, que te cansas al leerla. ¿Por qué? Porque lo que no quiere Satanás es que la palabra te purifique, es que la palabra te cambie, es que la palabra te levante, es que la palabra haga algo nuevo en ti. Amado, la palabra del Señor es la que me tiene de pie. La palabra del Señor es la que me brinda confianza, la que quita de mí todo temor. En la palabra de Jehová hay tantas riquezas, hay tantas promesas que a veces perdemos el tiempo, amén, en leer revistas. Bendito sea Dios, nos encanta leer libros y eso no es malo, es bueno educarse. Nos encanta, bendito sea el Señor, leer cuanta cosa en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas, porque también lo hacemos, amén. Pero cuando se trata de leer la palabra de Dios, siempre hay un problema, siempre hay una excusa, siempre hay algo. Bendito sea el Señor. Yo no nací sabiéndolo todo. Bendito sea el Señor. Y aunque yo predico y exhorto, no todo lo sé. Cada día le pido al Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el rema de tu palabra, que yo a través de tu palabra pueda vivificar, mi amado, porque si hay algo que hace la palabra de Dios es que nos alinea, nos hace conocer las cosas que vendrán. Bendito sea el Señor. ¿Y qué quiere Jehová? Que aunque tú no entiendas la palabra del Señor, no dejes de leerla. Yo siempre veía a mi papá escudriñando la palabra de Dios y hasta el sol de hoy todavía lo hace. Recuerdo cuando éramos chiquitos y aún de grandes, siempre que estábamos en las manos de nuestro papá, siempre nos hablaba de la palabra del Señor. Siempre tomaba de su tiempo para leernos versículos y contarnos historias. Bendito sea Dios. Y creo que crecí amando la palabra de Dios porque tuve a alguien en mi vida que me instruyó,
que tuve a alguien en mi vida que comenzó a practicar lo que Jehová le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, que meditaran en la palabra, que se la enseñaran a sus hijos, a sus vecinos, que meditaran alabanzas al Cordero en la palabra de Dios de día y de noche, porque cuando tú te tomas de tu tiempo para escudriñar la palabra de mi Señor, de tu Salvador, amado, es imposible que tú te quedes igual. Posiblemente no creciste con nadie que te enseñó. Bendito sea Dios. Cuando, aleluya, conozco muchas personas que dicen, Ceni, yo no tuve un papá que me instruyó, yo no tuve una mamá que me instruyó, yo no tuve una tía que me instruyó. Y eso que mi papá me enseñó, yo comencé a practicarlo. Amén, con mis sobrinos. Cuando a la edad de 17 años me reconcilié con Dios, me convertí, bendito sea el Señor, porque aunque iba a la iglesia con mi papá y con mi mamá, después dejé de ir, amén. Después de la separación de mis padres, solamente iba cuando mi papá me llevaba, bendito sea Dios. Y siempre yo veía a mi papá escudriñando la palabra. Y siempre veía en el rostro de mi papá una alegría cada vez que leía la palabra de Dios. Aleluya. Y siempre, por eso es que hoy día yo puedo decir, aunque mi papá no lo crea, tengo mucho de él. ¿Por qué? Porque yo constantemente estaba con él y yo siempre veía su enseñanza. Y hoy día hay veces que me pasa que estoy leyendo la palabra de Dios y comienzo a reírme. Y comienzo a llorar. Bendito sea Dios. Yo leyendo la palabra comienzo a llorar porque la palabra hace efecto, la palabra es vida, la palabra te transforma, la palabra te cambia. ¿Qué quiere Jehová hoy? Que tú le pongas un poco de atención a su palabra. Bendito sea Dios. Ceni, no entiendo. Ceni, es que la palabra de Dios me cansa. Es que cuando yo leo me da como que dolor de cabeza, me da sueño. Sí, amado. Eso lo hace el diablo, que el Señor lo reprenda para que tú no leas, para que tú no escudriñes. ¿Y sabes cómo crecí? Crecí con la palabra de Dios. Cuando me reconcilio con Dios a la edad de 17 años, yo siempre le decía al Señor, el día que tú me des sobrino o me des hijo, yo quiero enseñar. Siempre mi anhelo fue ser maestra. Quizás no estudié para ser maestra, pero hoy enseño lo que el Espíritu Santo me ha permitido conocer. Cada día quiero aprender más para poder, amén, conocer con más claridad la palabra de Dios y poder transmitir palabra a otro de vida, de fe, de esperanza. Bendito sea el Señor. Es bueno buscar información, es bueno aprender de predicadores, es bueno aprender de pastor, de los líderes, pero qué maravilloso es tú conocer la palabra del Señor, porque te tomas el tiempo de conocer la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Y cuanto más aquellos que predican, aquellos que enseñan, que día tras día tenemos que, purificarnos a través de la palabra para traer vida, para traer esperanza y para que primeramente Jehová cambie nuestra vida. Cuando nacieron los gemelitos, bendito sea Dios, de mi hermana, yo me propuse en mi corazón enseñarle la palabra, y no solamente a mis hermanas, sino que a todo el que me conoce, a mis primos, a mis tíos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Siempre hablo la palabra del Señor, porque es lo que nos mantiene de pie, nos da gozo, nos da esperanza, nos da fortaleza, nos ayuda, amado. La palabra de Dios es maravillosa. Bendito sea el Señor. Y al principio de mis comienzos, aunque yo veía a papi que siempre leía y nos enseñaba, yo decía, es que por más que yo trato, yo no retengo. Bendito sea el Señor. Y hoy quiero traerte una reflexión, porque tocó mi vida y porque dije, esto es una buena enseñanza para todos aquellos que a veces piensan que por no retener la palabra de Dios, que por más que buscan la presencia de Dios, que por más que oran, quizás no tienen una respuesta. Leen la Biblia, pero no la retienen en su cabeza. Quizás no pueden acordarse ni en dónde estaba el versículo que recitaron. Bendito sea el Señor, pero no te canses de leer ni escudriñar la palabra de Dios.
Y esta es la historia de un niño que siempre acostumbraba a escuchar la palabra de la boca de su abuelo. Dice que, amén, él y su familia vivían en una granja, bendito sea el Señor. Y allí todas las tardes el abuelo siempre reunía a la familia al lado de una chimenea y se sentaban todos y allí estaba el abuelo enseñando la palabra del Señor. Qué maravilloso es tener en tu casa a alguien que se toma el tiempo de leer la palabra, de hablarte de la palabra. Bendito sea el Señor, porque somos la sal de la tierra. Y este abuelo todos los días se reunía con su familia al lado de la chimenea y hablaba de la palabra del Señor. Le explicaba a su familia, a sus nietos, bendito sea el Señor, le explicaba esos versículos que quizás no comprendían o como niños no podían descifrar qué era lo que decía Jesús. Y mientras cada día su abuelo se tomaba el tiempo, aleluya, de enseñar, este niño se atribulaba. Este niño sentía que por más que, aunque le interesaba las historias y la palabra, no entendía, no retenía. Y llegó un momento dado que llegó el día siguiente, después de varios días con esa incomodidad, bendito sea Dios, el niño se acerca a su abuelo. Ya era la hora del abuelo recoger a su familia al lado de la chimenea, acomodarlo a todos, y dice que el abuelo tenía una canasta donde sacaba el carbón y ponía, bendito sea el Señor, para prender aquella chimenea. Y el niño se queda parado, el abuelo lo mira, le pregunta, ¿pasó algo? Y le dice, abuelo, yo creo que es inútil que tú todos los días estés hablándonos de la palabra del Señor, porque es que por más que yo trato de retener tu palabra, no puedo. Bendito sea el Señor. Por más que me gusta la palabra, por más que me gusta que me la recites, que me la enseñes, no absuelvo nada. O ahora puedo gozarme, pero después, ahorita, se me olvida. Bendito sea el Señor. El abuelo tomó un silencio. Tomó un silencio. El niño pensó, le di la razón a mi abuelo. Mi abuelo entendió que es inútil, que la palabra no está haciendo ningún efecto porque no la estoy reteniendo. Y así habemos mucho, que leemos la palabra, que escuchamos la palabra, se nos olvida quizás ahorita y pensamos que Dios no está haciendo nada dentro de nosotros, o que no podemos hablarle a otro porque no conocemos la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Jehová. No dejes de escudriñar la palabra de Dios. Mi alma adora el que vive. Y el abuelo, cuando tomó esa pausa, lo que tenía el abuelo en sus manos era el canasto donde sacaba el carbón para prender la chimenea. Cuando el nieto le dice, abuelo, yo creo que es inútil que tú estés hablando de la palabra de Dios porque nos retenemos, yo no retengo. Quiero, pero yo no retengo. El abuelo, después de haber tomado esa pausa, le dice al niño, hazme un favor. Sí, abuelo, como tú digas, toma este canasto y ve al río y tráeme agua. El niño fue. Cuando trató de llegar con el canasto lleno de agua, le decía, abuelo, es que cada vez que a lo que yo llego de allá, el agua se sale. Bendito sea el Señor. Y el abuelo dijo, sí, vete, eso se va a llenar, llega aquí, se va a llenar la canasta. Y él volvía frustrado, bendito sea el Señor. Abuelo, lo estoy intentando, pero la canasta no retiene y se sale el agua. Bendito sea el Señor. Fue de momento, el abuelo le dice, sonriente, le dice, lo que pasa es que tienes que correr. Tú corre, cuando llegues allí, que la llenes de agua, tú corre lo más que tú puedas y vas a llegar con la canasta llena de agua. Bendito sea el Señor. Y a la tercera vez de él haber corrido, llegó a la casa y le dijo, abuelo, yo creo que esto es inútil. Voy a buscar
otra cosa que pueda retener el agua para podértela traer. Y el abuelo sonriente le dice: pero no has visto nada diferente. Y el niño, como no entendía, decía: no, yo no veo nada diferente. Es que cada vez que voy con el canasto, bendito sea el Señor, el agua no llega. Bendito sea Dios, es inútil. Y el abuelo vuelve y le pregunta: ¿realmente no ves nada? ¿No ves algo diferente en la canasta? El niño se puso a pensar. Cuando miró, dijo: no veo nada. Y el abuelo sonriente le dice: ¿acaso no ves que la canasta ya no está llena de carbón? Bendito sea el Señor. Cuando el niño observa la canasta, le dice: abuelo, ciertamente la canasta está limpia. La canasta se ve como nueva. Y el abuelo le dice: así es la palabra de Dios. Ay, santo. Y abasanda, rabacaya, basama. Él dijo: así es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, que aunque esa canasta no retenía el agua, la limpió el agua. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que aunque tú no retengas, no es inútil la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y para yo aprender lo poco que sé de la palabra del Señor es porque me tomaba el tiempo de orarle al Padre: ayúdame. Y pasaban los meses y me frustraba, pero nunca dejé de leer la palabra del Señor. Y aunque no retengo quizás como otro, hoy dejé de preocuparme. ¿Por qué? Porque la palabra va a limpiar tu mente. La palabra de Dios va a cambiar tu corazón. La palabra de Dios te va a reafinar tu oído. Va a cambiar tus pensamientos, tu forma de mirar la vida, de mirar los procesos. Y mira lo que dice el Salmo 119, 130. Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Pero me encanta este versículo, este capítulo 119, versículo 103. Y termino diciendo este versículo poderoso. Dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Bendito sea el Señor. Deseo que Jehová te muestre su amor a través de su palabra. Que Jehová hoy te dé sabiduría. Que hoy Jehová, por medio de tu palabra, te levante, te renueve. Deseo que el Espíritu Santo ponga esa hambre de conocer su palabra y entrar en su presencia. Recuerda que Dios te ama y recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy es un día menos de nuestro proceso y un día más donde conoceremos la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, sonríe que Cristo te ama y recuerda que toda la gloria y toda la honra es de mi Dios. Recibe un cordial saludo, un abrazo de esta tu amiga y tu hermana Zenith Holland y recuerda que estás en mis oraciones. Dios te bendiga.